economía y real estate. Siempre todas las semanas te contamos qué va pasando en el mercado inmobiliario, pasado, presente y futuro. ¿Qué pasa cuando sancionan una ley? ¿Qué pasa cuando agregan un impuesto? ¿Qué pasa en tu bolsillo cuando vas al supermercado, cuando vas a la verdulería, a la panadería? ¿Cómo se modifica tu vida? Desde acá te vamos contando, te vamos dando nuestra mirada. Como siempre te decimos, traemos especialistas para que ellos nos cuenten cómo ven su mirada, qué va pasando, cómo ven el presente y cómo ven el futuro de la economía y del mercado inmobiliario. Hoy particularmente tenemos tres amigos, tres invitadazos, que ya los vamos a pasar a presentar. Tenemos a Leonor Dueña, corredora pública. Hola, Leito, ¿cómo andás? Hola, ¿cómo estás, Dani? Qué lindo tenerte. Le cuento a la gente, Leo es una de las grandes alegrías de mi carrera, es una de mis hermanas mayores que me dio esta querida profesión. Así que, Leo, que estés es un placer y un orgullo. Lo mismo para mí, darte las gracias por darnos este espacio. Gracias, bueno, bienvenida. Dani. Tenemos a José Corigliano, martillero y corredor público. ¿Lo dije bien, José? Sí, perfecto. Después le vamos a contar a la gente que estuvimos con los chicos debatiendo un poquito, según si es capital, metro nos ven en todo el país, si es Ciudad Autónoma de Buenos Aires o Provincia de Buenos Aires, se dice corredor inmobiliario, corredor público. Después se lo vamos a explicar. José, que estés acá es un placer para mí también. Muchísimas gracias por la invitación, es un placer para mí estar acá. Bueno, y también tenemos en línea periodista, economista, amigo, el señor Guillermo Laborda. Willy, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Un gusto estar con ustedes. ¿Cómo andan? Bien, bien. Willy, gracias por tu tiempo. Contale un poquito a la gente, Willy, el tema económico impositivo. Si querés, estas semanas estuvimos escuchando el revalúo de la ABL, impuesto a la propiedad ociosa, impuesto a la futura ganancia. ¿Cómo lo ves vos? ¿Hasta dónde lo ves productivo? ¿Hasta dónde lo ves negativo? ¿Lo ves que va a salir? ¿No lo ves? ¿Cómo lo estás estudiando, Willy, el tema? Bueno, ahí sí, yo lo separaría, como decís vos, primero para el tiempo, en lo que va a salir o lo que tiene chance de ser aprobado en el Congreso y lo que va directamente por decisiones de la AFIP, digamos. Vamos tachando. Primero, la inesperada, yo creo que es un, digamos, fuego de artificio al ministro Guzmán, no tiene salida en el Congreso, así que creo que ya está todo dicho al respecto y aparte tampoco hay que ser muy analítico para definir lo que puede llegar a ser ese impuesto, pero en definitiva, como le veo chance cero, si querés, Daniel, de que salga en el Congreso, incluso lo rechaza hasta las fuertes propias del Frente de Todos, digamos, no, la verdad le echaría la lista. Vamos por el otro, si te parece. Revalúo, digamos, de las propiedades, revalúo impositivo, sí, digamos, es algo que ya puso en vigencia, o que la AFIP pone en vigencia para el impuesto a los bienes, que vos sabés mejor que yo que se están en épocas de presentación de declaraciones juradas, así que eso lamentablemente tiene impacto directo en todos los contribuyentes y una vez más pone presión en un impuesto que ya de por sí viene bastante sobregirado, sobrecargado, que también vos sabés mejor que yo eso, ¿no? Willy, y después perdóname que te hago una pausa. Porque gracias a Dios en Metro nos ven en todo el país. Esto, el revalúo de la ABL, es solo Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no es a nivel nacional. Exactamente. Bien. Exactamente, por el momento, es solo para la Ciudad de Buenos Aires. Ojo que estaba la intención de extenderlo a otros centros urbanos, por lo menos es lo que estaba contemplado en el marco del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Pero bueno, arrancaron con un distrito que les hostila al gobierno y que, bueno, después obviamente le va siendo hostil. Entonces, básicamente está limitado a aquellos contribuyentes que pagan bienes personales en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el revalúo, ¿no? O el impacto de esta medida de la AFIP. Y por último, estaba en materia impositiva, estaba el proyecto que impulsa el kirchnerismo, también dice una suerte de blanqueo, digamos, para fondear o para poner un impuesto o para pagar la deuda con el Fondo Monetario Internacional, que tampoco tiene mucha chance de salir en el Congreso. Así que, más allá de la suerte que tenga en el Senado, te diría que en diputados es imposible que salga, así que tampoco
merece la pena el tratamiento y tampoco merece la pena sacar alguna conclusión porque en definitiva no sirve demasiado, ¿no? Willy, te llevo un poquito para el lado de la ley de alquileres. Hay muchos proyectos presentados. Uno de los proyectos también hablaba de ponerle un impuesto a la propiedad ociosa. Contame un poquito cómo ves eso y cómo ves todo lo que se está charlando sobre la ley de alquileres. Sí, yo creo que ahora, bueno, desfilaron todos los martes en las últimas 3 o 4 semanas en la Comisión de Legislación General diferentes actores del mercado inmobiliario. Te diría que entre los integrantes de la comisión no hay mucho acuerdo en función o consenso para más o menos avanzar en un proyecto único. Fracasaron todas las conversaciones hasta ahora. La semana que viene, cada diputado que presentó un proyecto va a hacer una presentación en la Comisión de Legislación General, pero te diría que viene muy lento. Lo que sí está para destacar es que no tiene ninguna chance de ser aplicado el impuesto a la vivienda ociosa también, más allá de lo disparatado que es ese tributo, digamos, tampoco tiene chance de ser aprobado en el Congreso. Recordemos que la oposición tiene una importante, digamos, cantidad de diputados como para cualquier tipo de tratamiento y más de un impuesto tan disparatado, podemos decir, como ese que impulsan determinados sectores del Frente de Todos en la Cámara de Diputados. Así que te diría que el mejor de los casos, muy optimistas, puede haber dictamen de comisión general, de la Comisión de Legislación General en diputados la semana que viene, pero lo veo complicado porque hay mucha diferencia entre los proyectos. Básicamente ahí lo que tenés en la duración de los contratos, que creo que ya hay, en ese tema creo que hay consenso, digamos, de bajar de 3 a 2 años, lo cual era bastante lógico, y que arriba de 2 años sea optativo la extensión del contrato. Y lo que sigue siendo tema de discusión, que vos también dominás bastante el tema, es el tema de la actualización de los contratos y sobre todo la frecuencia de actualización de los contratos, si lo haces cada año o cada 6 meses, etcétera, etcétera. Así que te diría que por ese lado viene la discusión del proyecto de ley de alquileres en la Comisión de Legislación General. Aparte, te digo, el impuesto a la vivienda ociosa no puede, digamos, avanzar porque de hecho su impuesto no debería ser tratado en la Comisión de Ley General, ¿no? Sino que debería haber sido tratado en la Comisión de Presupuesto de Hacienda u otras comisiones. No domino bien el tema, pero en esta comisión no puede ser tratado un impuesto. Perfecto. Willy, la última para liberarte. Tema inflación, que nos cruza a todos. Cruza la ley de alquileres, cruza cuando vas al súper, cruza cuando cargas nafta. ¿Cómo? Porque se ve que cada vez sube más, hay una proyección del 60%. ¿Cómo la ves? Yo creo que, bueno, lo que están los números que tiene el gobierno, realmente abril, el mes que ahorrando, estaría mostrando una inflación del orden entre el 5,5 y el 6%. Sigue siendo altísima. La verdad que no hay, en definitiva no debería ser, pero no hay un plan antiinflacionario serio puesto en marcha por el gobierno. No hay, digamos, se siguen atrasando los determinados precios. Fíjate que el dólar oficial se está moviendo a un ritmo del 4% anual y estamos hablando de una inflación del 5,5 o 6% en abril. Es decir, digamos, tenés digamos, intensidad en ¿cómo te podría decir? El año pasado atrasaron mucho el dólar oficial, este año lo están atrasando, pero no tanto, pero de todas maneras claramente tenés serios problemas en las variables IFAs, dólar oficial, que todavía siguen muy atrasadas, que en algún momento las tienen que blanquear y, digamos, tampoco tenés una política seria con respecto a las tasas de interés, tenés una política monetaria seria respecto a lo que es la emisión endógena, que se llama técnicamente lo que tenés en los paneles del Banco Central, que son las LELIQ, y tampoco tenés una política fiscal seria en cuanto a públicas, porque seguís teniendo un déficit elevado,
creo que este año va a terminar a 3 puntos del PBI el déficit primario y de vuelta vas a tener que financiarlo con emisión monetaria. En definitiva, tenés todas las variables desalineadas, así que tenés poco margen para ser optimista con respecto a la inflación. Digamos, ya sobre todo cuando te mueves en niveles arriba del 60%, este año, digamos, ya se estima arriba del 65%. Este año, digamos, ya, este 2022, arriba del 65%. Sí, tranquilamente, porque tenés todas las variables ya estabilizadas arriba del índice mensuales del 4, 5, 6%. Es muy difícil que puedas realmente reducir o sea, pensá que recién pasaste un tercio del año y ya estás mostrando inflación cómodamente ya estacionada en niveles del 5% más. Entonces, digamos, es muy difícil que la puedas revertir, sobre todo cuando tenés que blanquear. Acordate que en junio tenés que blanquear tarifas y hay que ver cómo siguen llevando el tema del dólar oficial, que si el dólar oficial, aún subiéndolo a niveles del 4% mensual, te dictan los precios también. Eso. Así que, no sé, está muy complicado todo y sobre todo no tenés idoneidad a cargo de la económica del país. Entonces, digamos, no hay chance de que haya una reducción en la inflación que estamos viendo. Bien, bueno, Willy, te agradezco un montón tu tiempo. Bueno, seguiremos hablando a ver cómo sigue la economía. Me dejaste pensando, yo pensé que era del 60, la verdad que la del 65 me dejaste pensando y mucho. Willito, te agradezco mucho por tu tiempo. No, un gusto estar con ustedes y saludos. Te mando un abrazo grande, gracias. Bueno, chicos, ¿cómo volvemos? ¿Cómo volvemos a la ley de alquileres? Yo la verdad bueno, ahora que nos vamos a meter en tema ley de alquileres, con una inflación galopante, yo el otro día me hicieron una nota para la radio y yo le decía, con una inflación de este nivel no podés proyectar pero ni una ley de alquileres, ni proyectar ir al supermercado, ni los sueldos, ni... Leito, vos estuviste ahí adentro, en Metro nos ven en todo el país, por suerte. Vos estuviste, contale a la gente dónde estuviste, cómo fue la dinámica, cómo fue tu exposición. Contale a la gente, ya le venimos contando semana tras semana, que se hizo una comisión de 31 miembros, corregime, Leito, vos que estuviste ahí, si me equivoco, para escuchar a distintas partes, propietarios, inquilinos, inmobiliarios. Vos fuiste parte de, la verdad que un orgullo que hayas estado ahí como una de las voces del mercado inmobiliario. Y bueno, contá tu exposición, ¿cómo fue la cocina, Leito, de ahí? La verdad que es sorprendente que la Cámara, en realidad es la comisión de la Cámara de Diputados, la Comisión de Legislación de la Cámara de Diputados, que haya dado la posibilidad a tantas voces. Es la primera vez que nosotros vemos una disertación de tanta gente. Y realmente ahora sí nadie puede quejarse porque todos han podido hablar claramente y exponiendo su posición. Así que realmente hay que agradecerlo. Esperemos que esta vuelta tomen nota. Permitime que te tome eso, porque la semana próxima seguramente tendremos a alguien de propietario que me pidió estar, me pidió tener su espacio, y vi que los porcentajes eran casi un 60 y pico de inquilinos, un 30... 67% de inquilinos. De inmobiliarios era un 20 y pico, si no me equivoco, y de propietarios era muy chiquito el porcentaje. Muy chiquito. Bien. Sí, muy poquito, pero realmente por suerte los hemos escuchado en esta oportunidad. Y realmente el problema está sobre la mesa y es candente la situación. Primero por lo que decía... Perdón, Leito, que te interrumpa. Ahí estamos viendo en pantalla. Contale a la gente dónde estás ahí. Mirá qué churra, qué elegante, como siempre. ¿Eso fue el día de tu exposición? Ese fue el día de mi exposición, sí, en la Comisión de Legislación de la Honorable Cámara de Diputados. Es de ese momento. Bien. Perdón que te interrumpí, Leo. No. La situación está candente, sobre todo porque tenemos una inflación enorme y porque también tenemos una distorsión muy grande en todos los órdenes. Todo el mundo habla del déficit habitacional,
Pero acá tenemos que tener en cuenta que el déficit habitacional no pueden pretender que hoy lo resuelva el sector privado. Esto es algo que le corresponde al Estado. En virtud de que el Estado no lo puede resolver, tiene que dar las condiciones necesarias para que el sector privado que retiró sus unidades de la locación en virtud del riesgo y del miedo que tiene a exponer su patrimonio ante leyes que no son con seguridad jurídica para todas las partes, es normal que el pequeño ahorrista decide retirar su inmueble del alquiler. Ante esa situación tenemos un mercado escaso en inmuebles para alquilar. Los inquilinos se sienten abrumados porque sale un inmueble al alquiler y a los 2 días está alquilado. Entonces, es muy difícil. Tenemos que tener... Edito, que sí. te agrego unos números a tu relato. Yo desde el observatorio inmobiliario que tengo en la oficina, lo que me da es, vos hablabas de déficit habitacional. Nosotros lo que tenemos que a principio de siglo teníamos un déficit de casi 2 millones de viviendas. Hoy da casi 4. O sea, para confirmar tu relato con números, da casi el doble. Y si tomás como referencia Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a principio de siglo, el 50% era propietario aproximadamente y el 50% inquilino. Hoy te da 65 inquilinos, 35 propietarios. Mirá cómo fuimos involucionando. Entonces, me sumo a tu relato de que el Estado tendría que ser lo suficientemente inteligente, como no lo puede solucionar, de buscar un socio. Ese socio es el privado. Sí, y si al privado no le da leyes que garanticen la seguridad jurídica, la libre contratación entre las partes, va a ser muy difícil que yo en esto hago esta aclaración porque si el propietario no pone su inmueble al alquiler, el inquilino se queda sin techo. Esto es muy delicado. Entonces van a tener que pensar en algo que valide a todas las partes. O sea, tiene que ser equitativo para todas las partes. Tiene que haber un equilibrio. Y si no hay un equilibrio, esta situación no se resuelve. Si no se resuelve también la inflación, cualquier medida que se tome es inútil. Escuché una frase el otro día en Diputados de una chica que va a venir acá, que representa propietarios, que decía, sin propietarios no hay inquilinos. Exacto, sin propietarios no hay inquilinos. Y yo realmente decía, estamos en un momento de una situación tan conflictiva para todas las partes, donde vemos mucha distorsión. Y ahí yo saqué un ejemplo que fue tomado por mucha gente, y que es que el valor de una zapatilla equivale a medio mes de alquiler de un departamento de 2 ambientes. Contale eso a la gente, que lo mandaste el otro día al grupo, contale a la gente cómo es esa comparación que hiciste. Cuando yo estaba pensando en la situación que vive cada propietario y que vive cada inquilino, esta ley, la 27.551, no solucionó a ninguna de las partes, no le dio tranquilidad. Para el propietario el alquiler es escaso y para el inquilino es un valor altísimo que le cuesta pagar. Con lo cual yo digo, ¿cómo puede ser? Y te lo voy a sostener con datos lo que estoy diciendo. El valor del alquiler es bajo. No podemos decir que el valor de la zapatilla es alto. ¿Y en qué me sustento? En contarte que en la época de 1970 el alquiler era el 1% del valor del inmueble mensual. Y en este momento tenemos que el valor de la renta de un inmueble en alquiler es el 2% anual. Con lo cual, nosotros tendríamos que multiplicar este alquiler vamos a poner un ejemplo, de 35, 40 mil pesos, ¿vale? Por 3. El alquiler debería estar en 120 mil pesos, que sería una locura para cualquier inquilino. Pero esto nos marca la pérdida del valor adquisitivo de nuestra moneda. O sea... Sí, volvemos al inicio, lo que decía Willy, ¿no? 65% de inflación. ¿Cómo
después de ahí, cómo te acomodás? ¿Cómo haces las cuentas? Porque es casi imposible. ¿Cómo se vuelve? ¿Cómo podemos buscar tranquilidad para las partes? La realidad es que nosotros tenemos pequeños y medianos propietarios. O sea, acá no tenemos grandes inversores que están en... No, el mercado de locaciones de los argentinos son pequeños propietarios que han trabajado toda su vida y que tienen un capital y que les sirve para vivir en su cotidiano. Permitime ratificar eso, porque el otro día, muy amablemente, la gente de C5N me invitó a debatir con un dirigente de inquilinos agrupados del sur, y esta persona hablaba de los terratenientes, que había gente que tenía 100, 200 departamentos. La verdad que yo no los conozco. Sumo a lo que estás diciendo, es el pequeño ahorrista, el que laburó, puede ser un jubilado, un laburante que le sobró un poquito y para acompañar su sueldo o su jubilación tiene un monoambiente, un dos ambientes que lo pone para alquilar. Entonces no quiero dejar pasar lo que dijiste, porque el otro día me pasó debatiendo en C5N que encontré una persona que decía, no, hay gente que tiene 100, 200 departamentos. La verdad que no es la media del mercado. Yo no los conozco. No sé si existe alguno, pero la no es la media del mercado. Que dieran nombre y apellido, porque la verdad que nosotros no los conocemos. A esas corporaciones de las que hablan, nadie los sustenta con una realidad. O sea, yo creo que si hablan de este tipo de corporaciones, que las mencionen. Que den nombre y apellido, no es mala. Permitime, Leo, que me vea un poquito con José. José, bueno, vos sos un especialista en alquileres. Contale un poquito a la gente cómo lo ves, para dónde vamos y cómo estamos. Bueno, lo primero que quiero decir es que lo que voy a decir es a título personal. No represento ninguna institución, agrupación, entidad ni persona alguna. Y que la opinión que puedo vertir acá es como corredor y martillero con alguna experiencia y como ciudadano fundamentalmente, ¿no es cierto? Con respecto a todo lo que está pasando desde hace ya unos años con el mercado de alquileres, yo creo que hay que clarificar la conversación, que hasta ahora creo que es más una discusión que una conversación, y hay que definir a dónde queremos ir, porque si no, de esa forma no podemos saber qué camino tenemos que tomar. Creo que en ese afán por clarificar que tenemos que tener la conversación, creo que tenemos que decir qué es lo que entendemos como vivienda digna o adecuada y qué es lo que entendemos como propiedad privada. Creo que también tenemos que tener en cuenta que hay cuestiones estructurales en la Argentina a nivel macro, como una inflación estructural crónica que no podemos resolver. Recién vos hablabas con el amigo economista de las proyecciones de inflación. Creo que lamentablemente con esos niveles de inflación se nos complica a casi todos. Ahora lo que habría que analizar es que la Argentina es un país con inflación desde hace muchísimo tiempo. Hemos tenido etapas en las que hubo más inflación, a veces sube, a veces baja, pero es como que la inflación es estructural y quizás sea una inflación funcional a determinados sectores, porque siempre hablamos de que la inflación nos termina perjudicando a todos, que es el peor impuesto. Lo que no se entiende es cómo no podemos salir de esa situación si es que realmente nos está perjudicando a todos siempre. Yo en la facultad tenía un profesor que decía que cuando algo no conviene a nadie, no existe. Entonces creo que tendríamos que clarificar. ¿A quién le conviene la inflación, no? ¿A quién le conviene la inflación? Qué buena es. Porque para el tema de las locaciones es todo un problema. Tenemos problemas de territorio, no cubrimos bien todo el territorio, tenemos ciudades con muchos habitantes y otras grandes extensiones totalmente deshabitadas. Hay muchas cuestiones estructurales que algún día tenemos que empezar a abordar
para ver a dónde queremos llegar y para evitar los conflictos entre ciudadanos, ¿no es cierto?, entre habitantes. Permitime, José, hacerte un parate ahí, que vamos a ir a una pequeña pausa y seguimos con el tema ley de alquileres. Vamos a los compromisos comerciales y ya volvemos. Chubb brinda protección de seguros a la medida de cada actividad. Búscanos en www.chubb.com/ar. Fiancor. La fianza de los corredores inmobiliarios. Te financiamos la garantía y el depósito hasta en 18 cuotas. No corras riesgos. Opera con corredores inmobiliarios matriculados. Conócenos ingresando a fiancor.com.ar. Fiancor. Garantías para alquilar. Contracte a firma electrónica. Legal y segura. Segundo bloque de economía y real estate. Habíamos dejado, José. Sí, hablábamos de las cuestiones estructurales que no pueden dejar de afectar al mercado inmobiliario y al mercado específico de locaciones. Y tenemos que tener mucho cuidado también con estas cuestiones macro, porque a veces se dicen cosas y se habla y se compara con otros países. Hace un tiempo se comparó la situación con Alemania, con lo que pasaba con los alquileres. Claro, en ese momento, cuando se tiró eso, Alemania en el 2019-2020, tuvo deflación. Entonces, y creo que en la proyección del 21, en el 21 creo que tuvo el 3% de inflación, producto de la pandemia y de la cuestión energética. Pero nosotros estamos hablando de una proyección del 65 y comparamos cosas con otros países en los que ya solucionaron su cuestión estructural antes, ¿no es cierto? Con la 23091 nosotros veníamos bien, el mercado venía fluido. Permíteme, José, sí. Contale un poquito a la gente qué era la ley 23091. Claro, la ley 23091 fue la ley que vino a solucionar un montón de problemas allá en el año 84 con la llegada de la democracia, un montón de problemas que venían de arrastre en el mercado de locaciones, producto de muchos años de intervencionismo y de medidas que habían complicado mucho el mercado de locaciones. En el año 84, llegada la democracia, en el mes de septiembre se aprueba la ley 23091, que fue una ley pacificadora donde se puso en la jerarquía que debe tener la libertad contractual y la autonomía de la voluntad de las partes. Es una ley probada y que funcionó bien en muchos contextos. Funcionó bien con inflación, con hiperinflación, funcionó en épocas de poca inflación como en la década del 90, funcionó en el 2001, funcionó cuando se hacían contratos en pesos, cuando se hacían contratos en dólares, pero en algún momento se decidió unificar Código Civil y Comercial y los juristas que trabajaron intensamente en esa unificación consideran que tienen que incorporarla al Código Civil y Comercial
íntegra con algunos agregados para mejorar los derechos de los continuadores de los locatarios y locadores, de los continuadores del alquiler. Esa ley estaba aprobada. En todos los contextos funcionaba bien, había un mercado fluido. Al poco tiempo de sancionarse el Código Civil y Comercial, a alguien parece que no le gustaba cómo funcionaba eso y empezaron las voces a hacer ruido y a provocar determinados temores por parte de los locadores, y empezó todo este tema de querer cambiar las condiciones. ¿Puedo hacer un comentario a lo que decía José? Yo me recordaba cuando José habló de Alemania, ¿no? Y de la deflación, que en Alemania se congelaron los alquileres. Y esto fue tomado por los inquilinos y dado vuelta. ¿Por qué aclaro esto? Porque cuando hay deflación, vos congelás el alquiler, el que se beneficia es el propietario, no el inquilino. Y ellos decían que nosotros deberíamos tomar el ejemplo en nuestro país. Pero es al revés. Eso benefició al propietario. Por eso cuando se habla con puntos sueltos, hay que ir bien a la base y estudiar de qué estamos hablando. Porque para parecernos a otros países del primer mundo, tenemos que tener políticas en todos los aspectos del primer mundo. Bien, permitime sumarme a lo de Alemania. La vez pasada, bueno, yo hace 8 años asesoro a los medios de comunicación con todo lo que es mercado inmobiliario, ¿no? Entonces me llamaron de un diario para escribir sobre esto, que decían, en Alemania están expropiando. Y lo he visto en un canal donde un dirigente decía, viste que en Alemania están expropiando, que está bien, que pin, que pan. Entonces empecé a investigar del tema. Me comuniqué con la embajada de Alemania, me comuniqué con una persona, la licenciada, ahora me va a salir el nombre, que es la que más sabe del tema. Entonces había un plebiscito, se había armado un plebiscito del año pasado, donde decía que el que tenía más de 3.000 viviendas se lo iba a expropiar. Entonces empecé a investigar del tema, y esto había empezado en los 90, cuando cae el muro de Berlín y se unifica Alemania. Entonces el Estado lo que hace a 3 administraciones, grandes administraciones, le da los inmuebles que venían de la Alemania comunista, porque estaban muy, muy deteriorados, para que los mejoren y los pongan en el mercado. La finalidad era buena, para mejorar. ¿Pero qué pasa? Esto no terminó sucediendo, estas administraciones terminaron vendiendo, terminaron haciendo distintas cosas. Entonces, ¿qué pasó? Se armó un gran monopolio donde estas administraciones tenían más de 100.000 propiedades cada una. Entonces, el plebiscito estaba bien hecho. El plebiscito lo que quería expropiar a esas administraciones, no al privado, porque en otro medio de comunicación lo copiaron y lo pegaron acá a su manera y dijeron, ¿ves que está bien expropiar? No, hay que analizar el caso. El caso alemán estaba bien, porque eran 3 administradoras que tenían más de 100.000 propiedades, que es una barbaridad, que se los dio el Estado, y que encima regulaban ellos el mercado de alquileres. 3 administradoras que te regulan el mercado de alquileres. Una locura. Bueno, entonces estaba bien eso. Y en otro medio de comunicación lo copiaron y lo pegaron a su estilo, lo que servía. Entonces está bueno lo que trajiste, José, está bueno lo que acotás, Leo, porque el tema lo estudié y digo, mirá cuando malinforman, cómo se desvirtúa la información y no llega como debe llegar. Es que si la información no está sustentada en el hecho real, tomada así al azar no nos sirve. Y a esto quiero llegar cuando hablan mucho de copiar cosas del primer mundo. En el primer mundo vos no pagás a las 24 horas de tener la denuncia de la falta de pago del alquiler, el inquilino está fuera. Entonces, cuando hablamos de el primer mundo, tenemos que hablar en todo su conjunto. Si queremos compararnos, tenemos que compararnos en todo sentido, con la ley totalmente amplia y cumplir en todos los aspectos. Hoy el propietario no tiene tranquilidad si un inquilino no le paga, tiene un juicio que dura mínimo 2 años. Y ojo que nosotros tuvimos una pequeña posibilidad de tener un desalojo, llamémosle más rápido, donde en 6 meses el inquilino
si no pagaba, podía estar fuera del inmueble. Pero con todo el tema de la pandemia y lamentablemente hoy se vuelve a tener una demora de 2 años, con lo cual eso también aleja al propietario de poner su inmueble en locación. Son muchas las cosas, digamos, no solo lo que no le rinde el alquiler, sino la duda de lo que puede pasar con la nueva ley. Si en este momento no se hace algo equilibrado, va a ser muy difícil solucionar el tema. Por eso creo que hoy los legisladores tienen una misión importante para poder ponerle un poco de luz a esta situación. Ojalá. José. Bueno, yo decía que el Código Civil copió la 23091, casi idéntica, y que era una ley que había sido aprobada en inflación, en hiperinflación, en épocas de que no había mucha inflación, cuando se hacían contratos en dólares, en otras épocas que no se hicieron en dólares y en pesos. Era una ley probada, pero a alguien le parecía que esa ley era inadecuada. Esta ley había convertido a los inquilinos y a los propietarios en aliados, porque podían pactar libremente y porque el mercado funcionaba fluidamente. Se entendía en esa época que sin propiedad privada no había alquileres para nadie. Por otro lado, la condición de inquilino y propietario se presentan como antagónicas y excluyentes, sin tener en cuenta que hay muchos inquilinos que también son propietarios. Hay muchos propietarios que tienen familiares, hijos o sobrinos que son también inquilinos. Permitime hacerte una pausa ahí, José, porque yo desde que empezó esto vengo escuchando el Boca River inquilino contra propietario. Ahí está. Estoy cansado de decirlo, está buenísimo el pie que estás dando, que yo siempre digo la camiseta argentina, ¿no? Hay que ayudar a los dos, al propietario y al inquilino. Seguro. Lo acabas de nombrar y se me vino a la memoria, porque desde que empezó esto, la culpa de que están mal los inquilinos es de los propietarios. Sí, o las inmobiliarias. Y también los que trabajamos en el sector inmobiliario hemos sido quizás inquilinos, o muchos son inquilinos, o muchos son propietarios e inquilinos porque alquilan su local, o viceversa. Entonces, esto de ese antagonismo que impide conversar, que a lo que lleva es a la discusión constante, es un poco injusto también, porque no todos los inquilinos son solamente inquilinos, porque hay algunos que son inquilinos y propietarios también. Y además, la intención tendría que ser que el inquilino no sea inquilino a perpetuidad, sino que se le brinden las condiciones que le favorezcan acceder a créditos que pueda llegar a ser propietario alguna vez. Porque la mayoría de los inquilinos lo que quieren es salir del alquiler para tener su techo propio. Por otro lado, todo este ruido y todas estas cosas, muchas cosas dichas, quizás sin un fundamento, como hablábamos recién de lo de Berlín, o comparando países que tienen un 2% de inflación con la Argentina, que no podemos controlar esto, que tenemos un país extenso, que no terminamos de ocuparlo y que todos necesitamos, porque el sistema lleva eso a vivir en grandes ciudades y no hay una planificación absolutamente de nada. Todo eso lleva a el hecho de que se pierde el interés en lo fundamental, porque pasa a ser irrelevante lo fundamental. Entonces, si hacemos antagonismo, si decimos que si sos inquilino no sos propietario, dejamos de lado a los que tienen las dos condiciones, si pensamos que vivienda es un término antagónico de propiedad, si pensamos que los dos no se van a complementar, terminamos haciendo irrelevante lo que es fundamental. Entonces yo creo que tendríamos que ir a un camino donde tendríamos que dejar de discutir para conversar y donde el Estado tendría que incentivar la solución del problema de diferentes formas. La primera es estructural y es una cuestión de espacio. Tenemos un país que tenemos que ocupar y por otro lado tenemos un tema inflacionario que con la inflación a este nivel no sé qué se puede planificar
Esto lo tenemos que solucionar pronto. Hace años que estamos discutiendo esto y las medidas que se han tomado, se defiende una ley que llevó a resultados peores de los que existían antes. Entonces, ahora vamos a seguir con esta ley. Bueno, perfecto, hay gente que la defiende, hay otros que decimos que esta ley, admitida desde el oficialismo, que esta ley es un fracaso. No sé a dónde queremos ir. Entonces, lo que tenemos que definir es eso. ¿Creemos que vivienda es antagónico de propiedad privada o creemos que se complementan? Vayamos a definir eso para después sentarnos a conversar y que por lo menos cada uno de los actores sepa lo que puede esperar en el futuro. Porque hay mucha gente que todavía no sabe qué se puede esperar en el futuro y muchos propietarios que creen que este antagonismo se va a perpetuar. Entonces no podemos seguir así si queremos solucionar las cosas. José, me agarro de la palabra ahí que dijiste futuro. Hoy es sábado 30 de abril, este programa se repite el lunes 2 de mayo. Estamos, ya se hicieron todas las exposiciones en la Cámara y los primeros días de mayo tenemos que tener resoluciones de esta comisión. Pregunta para los dos. Un poco de futuro, juguemos un poco. ¿Cómo la ven? ¿Qué se deroga, se modifica? ¿Qué se modifica? ¿Cómo ven que salen? Leito, José. La verdad, nosotros no tenemos el pensamiento de los legisladores y van a debatir. Entendemos que este mes que viene, pero al margen de lo que resuelvan, esto debe pasar a senadores, con lo cual la ley no la vamos a tener en forma inmediata. Es un principio, digamos, de acuerdo. Esto es un primer paso, correcto. Soñamos con un futuro mejor para que los inquilinos tengan su techo. Insisto en esto, porque si el propietario no pone su vivienda en alquiler, el inquilino se queda sin techo. Entonces, busquemos una solución. Y si vamos a pensar en el futuro, bueno, me gustaría que sea la oferta y la demanda la que delinee hoy el futuro de nuestro país, que tengamos libertad, porque en este momento sentimos como cercenado y un camino a veces medio gris. Busquemos la libertad en todas las partes. Yo voy por la libre pactación. El otro día me preguntaban, ¿no?, de tiempo y de cómo es el arreglo económico. Yo estoy a favor de la libre pactación. Lo hemos charlado acá con Kachanowski, el economista. La libre contratación, exactamente. Donde él me dejó unas frases donde me decía: ordename la inflación, haceme llegar al crédito, que mi sueldo vaya por arriba de la inflación. Y vos después los alquileres se va acomodando solo. Y acá una frase de Juan Curuchet, el economista. Sí. Juan decía: ¿qué pasa si vos la ley de alquileres la debatís con una inflación del 5 o el 4%? ¿Cómo cambia? Porque pasa un segundo, un tercer término la ley de alquileres, pues se empieza a solucionar solo. La ley de alquileres es un parche de un parche de un parche de un parche. Y te voy a hacer algo, te voy a dar un ejemplo que va a ser... ¿Por qué hablamos de la voluntad de las partes? Yo me encuentro con vos venís a estudiar a Buenos Aires y me decís: Leonor, yo quiero alquilar el departamento que vos tenés y lo quiero por un año, porque en realidad voy a estudiar un año acá en Buenos Aires. Yo te digo: Dani, bárbaro, yo tengo el departamento desocupado, lo alquilamos. Ah, no, la ley nos prohíbe que vos alquiles mi departamento. Pero si nosotros estamos de acuerdo, ¿por qué no lo podemos hacer? Permitime, Leito, explicarle ese ejemplo a la gente. Lo dije en la radio el otro día. Es brillante lo que acabas de decir. Hoy la ley te dice que si vos tenés un departamento, lo mínimo, el mínimo tiempo son 3 años. Y si que es temporario, son 3 meses. Entonces, lo que dice Leo: si hay un propietario que quiere alquilar su inmueble un año y medio, lo estás sacando del mercado, le estás diciendo: no lo podés alquilar porque a alguien se le ocurrió 3 años. Entonces, y si lo haces, estás haciendo un contrato ilegal, fuera de la ley. Entonces, por eso insistimos en la libre contratación entre partes, las voluntades de ambas partes. Y así como te digo ese ejemplo, hay millones de ejemplos que hacen.
vos venís a Buenos Aires por una situación de enfermedad que no va a ser 3 meses, vas a tener que hacer 6 meses, tenés que hacer 2 contratos de 3 meses. ¿Por qué? Entonces, hay algo que no está bien, hay algo que no está pensado para la gente. Y si no pensamos en la gente, creo que... Sí, pasa lo que pasa, ¿no? Estamos muy mal. Hay un tema que también hay que clarificarlo. Yo sostengo que el mercado inmobiliario es uno de los mercados más atomizados que existen. Hay muchísimos oferentes, muchísimos adquirentes, muchísimos vendedores, muchísimos compradores, muchísimos locadores, muchísimos locatarios. Y creo que es un mercado que se rige perfectamente por la oferta y la demanda. Acá se quiso instalar la idea de que hay sectores o corporaciones que manejan el mercado de locaciones. Lo que yo puedo ver como corredor es que la mayoría de los alquileres para vivienda están en manos de pequeños y medianos propietarios. Creo que las grandes corporaciones no invierten en propiedades para alquilar. Si alguien considera, y con datos ciertos, que hay corporaciones que regulan ese mercado, creo que tendría que decirlo y tendría que ver cómo se soluciona y sentarse a conversar con esas grandes corporaciones que ellos dicen que existe en el mercado de locaciones para que se pueda conversar y pactar determinadas condiciones, porque de esta manera, si no se dice quiénes son las grandes corporaciones, se ve perjudicado el pequeño y mediano, que no tiene ninguna fuerza, tiene muy poca unidad y no tiene capacidad de lobby. Entonces, a los propietarios casi nadie los escucha. El otro día la señora que habló en Diputados decía que era la única asociación de propietarios que había y que era la primera vez que los invitaban. Creo que eso también hay que clarificarlo en todo lo que se dice para transformar esta discusión que estamos teniendo de años en una conversación. Porque no podemos pasarnos la vida discutiendo esto. Sí, no solo discutiendo, José, sino que empeorando. Empeorando, porque las medidas que se toman y que se quieren seguir defendiendo empeoraron la situación, secaron el mercado, aumentaron los precios. Primero los culpables eran los inmobiliarios. No sacaron los honorarios en capital, empeoró la cosa, aumentaron los precios, los propietarios quitaron las propiedades del mercado, sancionaron la 27.551, que no fue una ley de alquileres, fue una reforma del Código Civil. Eso es para otro programa o para analizarlo más a fondo. Se agravaron esas condiciones de aumento de precio y escasez en el mercado, y ahora se quiere seguir con esa instancia. Yo no sé qué van a hacer en el Congreso, uno no puede estar en el pensamiento. Yo siempre confío en las buenas intenciones de todos, pero creo que tenemos que tener claro el camino hacia dónde vamos, porque con buenas intenciones solamente, si no sabemos a dónde queremos llegar, no sabemos qué camino tenemos que tomar. Bien, para ir redondeando, le cuento un poquito a la gente. Yo cuando empezaron todos estos temas me consultaban y yo hablaba de una mesa de idóneos, porque particularmente lo que pasa en el mercado inmobiliario, tenemos buenos dirigentes, como en todos los mercados, como en todos los rubros, buenos dirigentes y malos dirigentes. Tenés los dirigentes que van y buscan la foto y la cámara de televisión y solo lo que hacen es ocupar espacios, y ves que va pasando el tiempo, ves los últimos 3 años, que fueron los peores del mercado inmobiliario, lo que va del siglo, ves distintos personajes que todavía siguen desfilando y no te representan, si sos inmobiliario, o lo empeoran. Entonces a mí me preguntaron qué opinaba y yo siempre hablé de una mesa de idóneos donde no haya cámara de televisión ni cámara de foto. Esa mesa de idóneo, una de las personas que yo pensaba es en vos, José. Vos sos una de las personas que más sabe de alquileres, y en esa mesa, cuando yo pensaba, porque hay mucha gente que queda fuera como vos, que no sos dirigente y no estás dentro de esa mesa de debate. Entonces a mí me consultaban medios de comunicación y me decían, mirá qué bien, porque a veces se malinforma, va alguien y dice, yo represento al mercado inmobiliario. Y la verdad que nosotros no tenemos un representante o una institución
La persona de a pie no sabe esto. Esto lo sabemos nosotros que estamos en la cocina. Entonces, a veces malinforme dice, yo soy el representante del mercado inmobiliario o esta institución representa a todos los inmobiliarios del país. No, le hablo a la persona de a pie. No tenemos un solo representante y una sola institución. Tenemos muchas y tenemos varias. Y cuando a mí me preguntaban, por eso decían mesa de idóneos, donde haya martilleros, donde haya corredores, donde haya economistas, donde haya propietarios, donde haya inquilinos. Y apago la cámara de televisión y apago la cámara de fotos donde los figuretis que vemos los últimos 3 años que fueron desfilando por distintos medios van a desaparecer, porque no tiene sentido que vaya. Entonces va a quedar la gente que realmente quiere aportar y quiere poner su granito de arena, como es el caso que hoy tenemos a José y tenemos a Leo, que son 2 que ponen un granito de arena. Y antes de irnos a la pausa, Carlitos, si me pones la foto que te mandé de la Quinta de Olivos, Leito, quiero que expliques esta foto. ¿Qué es, Leo? Ay, esa foto es del 2001. Bueno, donde todos nos acordamos del 2001, ¿no? Qué terrible que fue la situación para el país. En ese momento, con un grupo de colegas, donde estábamos muy apremiados por la situación económica, decidimos levantar nuestra voz. Fue la primera vez que todos estuvimos unidos. Creo que a partir de ese momento hubo una comunión diferente en el mercado inmobiliario. Nosotros, no te olvides que cada uno de nosotros somos pequeños empresarios, ¿no? Entonces hay como una individualidad muy grande y en ese momento nos unimos todos para defender la profesión. Bien, quería terminar con esa foto, porque ojalá que vuelvan esos tiempos. Porque yo lo que estuve viendo de los últimos 3 años a esta parte, mucho el ego va primero y después va la profesión y las instituciones y demás. Por eso a la gente que invito es la gente que yo me admiro y aprecio y le tengo respeto desde lo personal y profesional. Entonces por eso ustedes están acá y por eso quería que muestres esa foto, porque venís luchando hace mucho. Son 2 personas que si se arma esa mesa de idóneo me parece que tienen que estar. Así que bueno, chicos, 1 millón se nos fue volando, vendrá en otro programa, porque esto da para mucho. Así que, Leito, gracias por venir. José, un placer que hayan venido los 2. Muchísimas gracias por la invitación, gracias por tus conceptos. Creo que hay muchos colegas que pueden aportar mucho en esta situación. Lo que tenemos que dejar es los antagonismos del lado y pensar en el bien común. Y sobre todo, como dijo Dani, dejar los egos de lado, fundamental. Y ante eso, escucharnos todos y unirnos, darnos la mano todos los días. Es la única manera de salir adelante desde la profesión y desde nuestro país. Bueno, gracias chicos por venir. Muchísimas gracias. Vamos a una pausa y ya volvemos. Chubb brinda protección de seguros a la medida de cada actividad. Búscanos en www.chubb.com/ar. Fiancor. La fianza de los corredores inmobiliarios. Te financiamos la garantía y el depósito hasta en 18 cuotas. No corras riesgos. Operá con corredores inmobiliarios matriculados. Conocenos ingresando a fiancor.com.ar. Fiancor. Garantías para alquilar. Contracte a firma electrónica. Legal y segura. Último bloque
que, bueno, el programa lo vamos armando con ustedes, con las preguntas, con las propuestas que nos traen. Obvio que nos iba a quedar corto. Vamos a seguir con el tema de ley de alquileres porque esto recién empieza. Y, como les digo siempre, vamos seleccionando algunos mensajes que simbolizan o representan la mayoría de los que llegan. Raúl de Martínez, gracias por tus palabras. Temas previsionales, ya vamos a volver con esos temas. En mayo vamos a traer al especialista. Claudia de Canning, bueno, un montón pidieron ley de alquileres. Seleccionamos el mensaje de Claudia para representarlos, pero bueno, sí, seguiremos este programa, el otro y muchos más charlando de ley de alquileres. Y Martín de Mendoza nos felicita por el programa, muchas gracias Martín, y nos pone qué locura la inflación. Bueno, hoy lo hemos charlado con Leonor, con José y con Willy Laborda, el economista, que nos dio un panorama. Yo pensé que era el 60, parece que va a ser un poquito más. Sí, una locura, y proyectar con esa inflación se hace cuesta arriba todo. Y por último, los agradecimientos. Gracias por tenerme como referente. Radio Conexión Abierta, Abigail Lasalle, una amiga, gracias. El diario El Profesional, Infobae, Clarín y Nación, muchas gracias por el respeto siempre que me tratan. Y los medios de comunicación de TV, C5N, América 24 y La Nación Más, que esta semana me trataron bárbaro. Por último, Carlitos, si podemos poner la placa, nos pueden seguir escribiendo en redes sociales, tenemos el WhatsApp, nos pueden mandar un mensaje, un audio. Muchísimas gracias por todos los mensajes que llegan y todos los mismos que nos dan por ahí, bienvenido. Y todo lo que nos van sugiriendo, los temas que nos sugieren, nos hacen muy bien porque nos ayudan a producir este querido programa. Como todas las semanas le digo, nos veremos la próxima. Muchísimas gracias por estar ahí.